Les voy a invitar para que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 7 al 11. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Y bueno, ya saben que el tema general que estamos tratando en este año es sobre vivir nuestra vida con propósito, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y bueno, en esa línea vamos a tratar el tema de hoy. Antes de ello vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu palabra. Y Señor, te rogamos porque al meditar en ella, nos des discernimiento para que la podamos comprender, que seamos capaces de examinarlo todo y retener lo bueno. También, Señor, ayúdanos a ser hacedores y no solo oidores. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ya saben que el tema del año es vive tu vida con propósito. Y creo que todos vivimos la vida con propósito. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es nuestro propósito. A veces nuestro propósito está errado. O también hay veces que vivimos por vivir. Hay personas que no piensan en el futuro y creo que es un poco erróneo no pensar en el futuro, porque el futuro viene, ¿verdad? Lo que sí es erróneo, también es erróneo pensar de forma exagerada en el futuro, porque eso ya es afán. Pero otro de los fallos que también suele haber es que cuando pensamos en el futuro, a veces pensamos solo en el futuro inmediato y no pensamos en el futuro que Dios tiene pensado para nosotros, que es el futuro eterno. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya saben que estamos ahora con el aprender a enseñar. Y sabemos que toda enseñanza, por ejemplo los lunes, toda enseñanza tiene que tener un propósito, ¿no? Y ahora, pues que empecemos, quiero pasar un día, o quizá un día o dos, hablando de un poco de cómo se estructura un discurso y en este caso cómo se estructura un mensaje, ¿verdad? Y sabemos que en la estructura siempre lo primero que viene es la introducción. Y cuando uno va a introducir un tema, lo que tiene que hacer es demostrar que ese tema es importante. Y entonces, ¿por qué es importante? Y ahora cuando estaba leyendo en este pasaje, digo, bueno, ¿cuál es el tema que vamos a tratar esta noche? Pero también, más que inventarme un tema, quiero sacar el tema de lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo temas me puedo inventar muchos y de hecho puede uno justificar, decir esto es importante por esto y por lo otro, ¿no? Pero hay que sacar el tema de lo que la palabra de Dios nos enseña y luego preguntarnos ¿por qué será importante este? ¿Por qué será importante lo que aquí en este caso el apóstol Pedro nos ha escrito? Más allá del apóstol Pedro podríamos decir ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a Pedro para que escribiese estas palabras a unos cristianos que estaban sufriendo? Y claro, el tema de esta noche es da la gloria
a quien le pertenece. Es importante este tema. ¿A quién le pertenece la gloria? A Dios. Entonces, es importante porque si yo no le doy la gloria a quien le pertenece, significa que me estoy quedando con algo que no es mío. De alguna manera estoy robando. Le estoy robando la gloria al dueño de la gloria. Que a veces es lo que nosotros hacemos. Nosotros muchas veces la gloria la queremos para nosotros. Nosotros queremos ser los que brillamos. Queremos ser las estrellas. Pero le puede pasar a un pastor que se llene de vanagloria, porque eso es cuando uno le roba la gloria a Dios, se llena de vanagloria. Sí, hay pastores estrellas que al final se estrellan. Todos aquellos que queramos ser estrellas, robándole la gloria a Dios, al final nos vamos a estrellar. Ahora bien, esto es algo que solamente le puede suceder a un pastor o algo que le puede suceder a todo mundo. Todos nosotros somos susceptibles de robarle la gloria a Dios o de buscar robarle la gloria a Dios y por eso vanagloriarnos. Y cuando nos vanagloriamos, ¿saben qué estamos haciendo? Empezando a caer. Porque el vanagloriarse es llenarse de orgullo. Vanagloria, de hecho, implica inflarse o hincharse. Es como los globos que hinchamos o que inflamos. Y llega un punto en que los hinchamos y revientan. Y eso le pasa a toda persona que se llena de vanagloria. Tarde o temprano explota. Y creo que el apóstol Pedro, aquí lo que quiere es evitar que los cristianos se llenen de vanagloria. Pero más allá de eso, es que los cristianos le den la gloria a Dios. Eso es lo que él está buscando, que den la gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Es importante un poco por lo que ya les mencioné, pero es importante principalmente porque el propósito último o el propósito principal por el cual estamos en este mundo es dar la gloria a Dios. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Nos dice eso Efesios capítulo 2. Por eso estamos aquí. Si no sabías por qué te puso Dios en este mundo, la palabra de Dios nos dice que Dios nos puso en este mundo para que le demos gloria. Y cuando nosotros le damos la gloria a Dios, es cuando podemos tener paz, es cuando podemos tener gozo, es cuando podemos estar satisfechos, cuando podemos estar llenos. A veces nos creemos que el ayudar nos va a llenar. Y sí, nos da cierta alegría, nos da cierto confort, pero al final luego se acaba. El gozo, la paz duradera viene de dar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque significa que estamos en su propósito. Ahora bien, el primer punto que vamos a tratar tiene que ver con cómo doy la gloria a Dios. ¿Cómo podemos dar la gloria a Dios? En primer lugar, podemos dar la gloria a Dios siendo sobrios y estando despiertos en oración. Miren lo que nos dice aquí el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. Sed pues sobrios y velad en oración. Y me gusta cómo empieza diciendo que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué significa el fin? Y nosotros podríamos decir rápidamente que fin significa terminar, ¿no? Cuando dice que el fin de todas las cosas se acerca, es que todas las cosas se van a acabar. Y ese es un sentido de la palabra. Sí, el fin normalmente es cuando, el fin de la vida de una persona cuando fallece, ¿no? El fin de un trabajo es cuando lo terminamos. Pero hay otro significado para la palabra fin. Y viene del griego, que en griego se escribe telos, que significa propósito, finalidad, razón por la cual existe. Entonces, cuando dice que el fin de todas las cosas se acerca, está implicando por un lado que las cosas
van a terminar, que van a perecer, pero también está implicando que la razón por la cual existen está a punto de cumplirse. Y todo fue creado para la gloria de Dios. Entonces, el propósito por el cual existen todas las cosas, dice, está a punto de concluirse, está a punto de cumplirse, está a punto de llevarse a cabo. Y por cuanto el fin se acerca, por cuanto, ahora sí, las metas, los planes o los propósitos que Dios tiene están ya para concluirse, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos ser sobrios. ¿Y qué significa ser sobrio? Ser sobrio es lo opuesto de ebrio, ¿verdad? Pero aún así, ¿qué significa ser sobrio? Ser sobrio significa tener una mente sana. Ser sobrio significa tener una mente sabia. Ser sobrio significa tener una mente equilibrada. Significa tener dominio propio. Así que lo que está diciendo es que sed sobrios es no se hundan bajo, podemos decir, bajo los efectos ilusionistas que crea el pecado. No se dejen llevar por los efectos que producen los vicios. No se dejen llevar o dominar por las malas pasiones, como ya estuvo hablando en el pasaje anterior. Sean sanos, mantengan una mente sana, mantengan, ahora sí podemos decir, su mirada por encima de la tormenta, no por debajo de ella. Y podríamos decir, utilizando lo de las aguas, manténganse por encima del agua. No dejen que el agua los ahogue. Esa es la idea que tenemos sobre ser sobrios. Pero luego, si ven que dice sed pues sobrios, luego dice, y velad en oración. Y velar tiene que ver con permanecer despierto, ¿no? Cuando se hace una vigilia de oración, cuando uno está velando, ¿qué está haciendo? Está uno manteniéndose despierto. ¿Por qué motivo? Porque está vigilando, porque sabe que hay peligro. No sé si les ha tocado quedarse en un hospital cuidando a un enfermo. Si el enfermo está muy grave, uno no se tiene que dormir. Uno tiene que estar pendiente de que todo esté en orden. Y hay hospitales donde hay, por eso están los cuidados intensivos, donde siempre hay alguien que está velando, está vigilando, que ese es el otro sentido de la palabra velar, está vigilando para que no haya nada anormal. Hay lugares donde no se tienen esos servicios y por eso un familiar se queda ahí vigilando, ¿verdad? Velando. Y no se tiene que dormir, porque a veces los que vamos a cuidar a los enfermos dormimos más que los enfermos. El pobre enfermo está ahí retorciéndose de dolor y uno que ni cuenta se da. Ya no se despierta uno hasta que la luz del sol por la mañana ya son las 9, ¿sí? Y está vivo, sí, sigue vivo. A veces. Pero hay que estar vigilantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice que nosotros debemos estar vigilantes, que debemos estar despiertos, pero ojo, ¿cómo? En oración, dice. Velad en oración. Y ese velar en oración tiene que ver con cuidar uno su relación con Dios. Despiértate, porque a veces nosotros no somos conscientes de que nuestra relación con Dios está débil. A veces está moribunda. ¿Por qué? Porque la descuidamos, porque no oramos. Y saben que una de las cosas muy positivas que ha traído el que se esté orando por todos durante todo el año, es que para aquellos que nos hemos apuntado para orar por los demás, tienes 5 familias por las cuales orar cada día. Y te hace, entre otras cosas, cambiar el enfoque. Te das cuenta que no solamente tienes que estar orando por tus necesidades, sino que hay más personas que necesitan de tu apoyo, que necesitan que estés orando por ellas.
también te das cuenta de que tus problemas no son los más grandes, que hay otros que también tienen problemas. Pero también te das cuenta de que hay muchos que no quieren compartir sus necesidades. No piden nada, se quedan ahí callados. Pero también sabemos que todos necesitamos crecer en la gracia, en el amor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si no estamos, los que no estén involucrados en orar unos por los otros, háganse su lista de peticiones de oración y oren por ellas. Pero no se nos olvide que no solamente se trata de que yo le pido a Dios lo que quiero que me dé, sino que le agradezco a Dios por lo que ya me ha dado, y también, Señor, necesito más de ti, de tu presencia, de tu dirección, de tu sabiduría. Necesito, Señor, alimentarme de ti, necesito fortalecerme en ti, porque ¿saben qué? Muchas veces nuestra vida, vamos a decir, terrenal o material, ahoga nuestra vida espiritual. Muchas veces no somos conscientes de que tenemos una vida espiritual. Muchas veces lo único que vemos es lo que pasa en nuestro alrededor, pero no vemos más allá. Y si nos damos cuenta de cómo veía las cosas el apóstol Pablo, él las veía de la forma opuesta. Él lo que hacía era ver que no tenía lucha contra el primo, contra los hermanos, contra los tíos, contra carne y sangre. Veía más allá y decía, es que detrás de este tío, detrás de este primo, detrás de este enemigo que me quiere hacer daño, hay unas fuerzas espirituales que están intentando destruirme. Y muchas veces nosotros no vemos eso. Solamente vemos al que está mal encarado o al que me traicionó, pero no vemos qué hay detrás. No somos conscientes de que hay una realidad espiritual y que es violenta y que quiere destruir. Pero también que hay un Dios todopoderoso en quien podemos descansar, en quien podemos confiar y que quiere que despertemos. Así que, ¿cómo podemos dar la gloria a quien le pertenece? Pues siendo sobrios, estando despiertos en oración, estando vigilantes. También podemos darle la gloria a Él teniendo ferviente amor entre nosotros. Teniendo ferviente amor. Y aquí sabemos lo que es el amor, ¿verdad? Y ya lo hemos hablado de muchas veces, hemos hablado de los 4 tipos de amor, así que no voy a hablar mucho, explicarlo, solamente les digo que aquí está hablando del amor ágape, ese amor que es incondicional, ese amor que no es egoísta, ese amor que se da a sí mismo. Pero la palabra ferviente es lo que quiero enfatizar, y dice teniendo ferviente amor. ¿Qué significa ferviente? Significa en su máximo potencial, porque el amor, a veces el amor es un poco despreocupado. El amor a veces es poco, se manifiesta muy poco. De hecho, el amor a veces lo tomamos como algo que se sabe que existe, pero que no tiene aplicación práctica. Especialmente cuando uno cae en la rutina. Los hermanos saben que yo los amo, pero yo no se los digo, ni se lo demuestro, porque ya lo saben. Mi esposa sabe que yo la amo, lo sabe, pero se lo demuestro de forma activa. Se lo digo, se lo manifiesto. Los hijos saben que los quiero. ¿Cómo? ¿Cómo lo saben? ¿Saben qué? Muchas veces nosotros damos por hecho de que saben que les amamos porque en algún momento se lo dijimos, pero nuestro amor no está manifestándose con su máximo potencial. Y aquí nos dice que el amor sea ferviente. Y la idea es cuando está en tensión. Aquí que nos da el amor. Cuando algo está tenso es cuando está utilizando todas sus fuerzas, ¿no? Como por ejemplo una liga, un resorte. Cuando está el resorte
cuando está sujetando algo, sosteniendo algo, lo tensa uno, ¿verdad? Y está que quiere jalar. Pues así esa es la idea del amor del que nos está hablando aquí, que es ferviente, que hay, podemos decir, problemas que te quieren arrancar, que quieren separarte, pero tú estás tensando, atrayéndole a esa persona con tu amor. Hay veces que el odio jala de una relación y la quiere romper, y ese amor que está tenso, en tensión, está jalando y diciendo no se va a romper la relación. ¿Por qué? Porque aquí hay amor. ¿Qué suele pasar con las parejas que tienen problemas? Se tensan las relaciones y llega un momento en que se rompe, cada uno se va para su lado. Ese ya no es ferviente amor lo que hay. Había un amor, había una relación, un amor que se enfrió, un amor que se debilitó, un amor que podemos decir que se rompió. Y aquí lo que está diciendo, no, que ese amor no sea el que los define a ustedes, que a ustedes los defina el amor ferviente, el amor que está en tensión, que está siempre atrayendo al otro. Y esa es la clase de amor que hace falta. Pero fíjense cómo dice, dice, y ante todo, tened, dice, entre vosotros ferviente amor. Fíjense lo que dice, entre vosotros. Porque qué fácil es amar al que está fuera de la casa, al que está lejos, al que no veo, con el que no tengo roce, a aquel o aquella a quien he idealizado. Eso es fácil amarlos, ¿a qué sí? Yo no sé, de los familiares que tenemos aquí, a los que nos estamos viendo todos los días, ya no les demostramos tanto nuestro cariño, nuestro amor. Pero ¿qué pasa? Aquellos que hace años que no vemos, son nuestros mejores amigos. Hasta hablamos y podemos hablar largo y tendido. Y no nos enojamos. ¿Por qué? Porque no estás teniendo roces. Pero con los que tienes roce, dice, a esos con los que tienes roce, a los que tienes que estar soportando todos los días, dice, ámalos de forma ferviente. Porque es necesario entendernos, es necesario comprendernos. Ahora también nos dice otra cosa, dice que el amor, ¿qué va a hacer? Cubrirá multitud de pecados. Y cubrir, ya sabemos lo que es cubrir, ¿no? Tiene que ver con mantener en secreto, tiene que ver con tapar, tiene que ver con poner un velo, y hasta ahí entendemos a lo que se refiere, ¿no? No significa que nos hagamos cómplices del pecado. No significa que nos hagamos cómplices con el pecador. Pero sí significa que cuando una persona hace algo mal, tú no vas a difundirlo por los cuatro vientos, sino que tú cubres a esa persona. ¿En qué sentido? La cubres en el sentido de que tú no la difamas, no vas anunciando por allí lo mal o lo mala que es esa persona. Porque nosotros, a nuestros hijos, cuando nuestros hijos hacen algo mal, ¿tú lo vas diciendo por ahí a todo el mundo o te callas? Te callas, ¿verdad? Porque tú no quieres darles mala fama a tu hermano, tu hermana, a tus seres queridos. Por amor, tú cubres sus pecados, ¿verdad? Y no uno, muchos. A veces que ya estás hasta aquí, a veces ya uno no puede aguantarlos, ya tiene que soltarlos, porque si no, ya dice exploto, si no digo yo lo que pasa. Pero esa es otra historia. El caso es que uno cubre a los seres queridos. Ahora, cuidado con cubrir y ser cómplice. Porque también el otro sentido de cubrir multitud de pecados tiene que ver con perdonar. El amor perdona muchos pecados. Y es así. Cuando tú amas a alguien, le perdonas. Ahora, en el perdonar está la actitud de perdonar aunque no lo merezcan. Está la actitud de perdonar aunque no pidan perdón.
pero luego también está el recibir perdón, ¿verdad? El recibir ese perdón. Que lo que muchas veces no sucede es que haya una completa restauración. ¿Por qué? Porque aunque una persona esté dispuesta a perdonar, esa persona o con la persona que te hizo daño, no vas a restaurar la relación hasta que esa persona se arrepienta. Cuando esa persona pide perdón y tú con tu actitud de perdonarle, vuelve a ver esa unión. Esa relación que se había roto se vuelve a restaurar. Y es lo que hace Dios con nosotros, ¿no? Por su amor, cuando nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona porque está dispuesto a perdonar. Ahora, ya saben que en el Antiguo Testamento vemos que había el día de expiación, ¿verdad? El Yom Kippur, que le llamaban los judíos, y todavía le llaman así, el Yom Kippur, que es el día de expiación. Y esa expiación tiene que ver con el cubrir. Todos los pecados del pueblo eran cubiertos. ¿Cómo se cubrían esos pecados? Se cubrían cuando la sangre de los sacrificios era rociada encima de ellos y se entendía que la sangre los cubría. Entonces todos los que estaban cubiertos bajo esa sangre, podemos decir que recibían el perdón. Ahora, ese día de expiación, ese Kippur o Caporet, es como una tapa, es como un velo, es algo que cubre. Esa es la obra que hace el Señor Jesucristo. Por amor, el Señor Jesucristo derrama su sangre, y esa sangre, cuando se aplica sobre tu vida, lo que hace es cubrirte, lo que hace es taparte. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no se derrame sobre ti. Porque Dios, cuando te ve tapado, cuando te ve cubierto, te ve justificado y te ve perdonado. Porque te ve a través de Cristo Jesús. Y ahí está la máxima expresión de lo que es el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor de Cristo cubre todos tus pecados de tal manera que el Padre te vea limpio, te vea santo. Cristo no se une a tu pecado. Cristo perdona tu pecado. No se hace cómplice de tu pecado. Lo que hace es que sufre por tu pecado, muere por tu pecado. Nos limpia de nuestro pecado. Por eso el amor cubre multitud de pecados. Y nosotros también deberíamos, por amor, ser perdonadores. Luego también la otra forma en que nosotros podemos glorificar a Dios es, dice, hospedaos, el versículo 9, hospedaos los unos a los otros como sin murmuraciones, hospedándonos sin murmurar. Así podemos decir, podemos glorificar a Dios hospedándonos sin murmurar. Y aquí tenemos un problema porque nosotros queremos mantener el equilibrio entre ser hospedadores o ser hospitalarios, pero luego también vemos las personas que son aprovechadas. Entonces, ¿cómo puedes tú ser hospitalario sin llegar a ser una persona que deja que los demás se aprovechen? Y a veces no es fácil establecer la diferencia. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la forma o su estilo de vida de que no quieren ser responsables. Y porque no quieren ser responsables, viven a tus expensas. Y tú tienes esa carga sobre ti y dices, es que yo quiero ser hospitalario, pero también veo que esta persona se está aprovechando. ¿Qué hago? Pon un alto. Pon el alto. Debemos poner el alto. Ahora, el hospitalario tiene que ver con, uno, al necesitado, recíbelo. Y no lo critiques, no murmures de él. Busca ayudarle. Pero buscar ayudarle no significa convertirle en parásito. No significa convertirle en una persona irresponsable. El ayudarle también está en darle, a veces lo que uno tiene que hacer es darle las herramientas, los medios para que pueda valerse por sí solo. Pero también hacerle responsable. Es un poco la idea de que no solamente le des el pez al que tiene hambre, enséñalo a que pesque. Es un poco esa la idea, ¿no? Pero
aquí la idea de la palabra del ser hospitalario es bastante más profunda. Si han escuchado que hay personas que son xenófobas, ¿verdad? Son personas que odian a los extranjeros, odian a los que son de otra raza. Entonces, aquí de lo que está hablando es que hay que ser lo opuesto a una persona que es xenófoba. Y me parece que no existe el término en español, pero en griego se llama filóxeno, que tiene la palabra, y es como se escribe en realidad esta palabra, hospitalario, cuando dice hospedados los unos a los otros. Y aquí lo que está diciendo es que seamos el filos, que significa amor, y el xenoi, que significa extranjeros. Entonces lo que está diciendo es que ahí nosotros tengamos amor por el extranjero. Que eso estaba muy profundo en el corazón de los judíos, porque ellos fueron extranjeros. Y recuerdan que Dios constantemente llama la atención a su pueblo diciéndole que trate bien al huérfano, a la viuda, al pobre y al extranjero. Esos son los grupos, podemos decir, de débiles que suele haber en una sociedad. ¿Por qué? Porque cuando llega una persona de fuera, extranjera, no conoce, a veces no sabe el idioma, no sabe cómo funcionan las cosas, suele venir sin nada, dice, ámale. No le pongas la etiqueta, acaba de llegar un delincuente. No le pongas la etiqueta de, acaba de llegar un desterrado. No, ámale, dice. Entonces, esa es la idea principal que nos da aquí el apóstol Pedro cuando está diciendo que seamos hospitalarios. Y la palabra es filóxeno. Ama a los extranjeros. Pero hay algo que nos encontramos entre los extranjeros, que los extranjeros no se aman entre ellos. La ambición, el orgullo, el menosprecio, no solamente es de los locales, también es de los de fuera. Se dicen que no hay peor enemigo para un mexicano en los Estados Unidos que otro mexicano. No sé si eso es la verdad, espero que no. Y más si ese mexicano se cree americano. Ya se acaba se estropea la cosa. Yo no sé si eso sea verdad, no lo sé, no quiero. Pero sí les puedo decir que de todas las veces que he cruzado la frontera, y han sido muchas veces, la única vez que he tenido problemas, que alguien que me ha dado problemas ha sido un mexicano. Y ahí me estuvo esperando sin darme explicaciones de por qué. Y después llegó otro, un negrito, y porque este hombre no quiso sellarme el pasaporte, y llega un negrito y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, pues esperando. Dice, a ver, pues, todo está bien, vete. Le digo, ¿cómo puede ser que mi paisano me estuvo aquí esperando tanto tiempo y viene otro que es de otra tierra y me dice, si aquí no hay razón para que te tengan esperando, solo hay que ponerte el sello y vete, todo está en orden. Y bueno, quizá el dicho ese sea verdad, pero solo quizá, porque ¿saben qué? También he encontrado a muchos mexicanos aquí que son muy buenas personas, que aman, que son buenos cristianos, y de eso se trata que seamos nosotros, no de los que somos enemigos, sino de los que somos amigos, de los que amamos al extranjero. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Recuerden que está hablando aquí a los expatriados. Les está hablando a personas que se fueron de su tierra, de su país, huyendo por la persecución. Amén, dice a los extranjeros. Pero si ellos son los extranjeros, ¿por qué les dices esto, Pedro? Porque el ser humano en esa época es muy parecido al ser humano de hoy en día. Seguimos siendo iguales. Necesitamos tener un corazón reformado, renovado, un corazón que ame. Así que esa es la idea de amarnos, de hospedarnos sin murmurar. Y murmurar tiene que ver con quejarse, porque es muy fácil murmurar.
Es muy fácil criticar y es muy difícil callarse. Pero ¿saben qué? Cuando ayudemos, tengamos cuidado de no ser jueces, porque a veces somos jueces. Y esto no significa que no debamos ser capaces de ver lo mal que hacen o el mal que hacen las personas, porque hay veces que se hace el mal, ¿verdad? Y también dice el apóstol Pablo que dice, no sabéis que vais a juzgar a los ángeles. No se trata de, pero está el juez y está el médico, ¿verdad? Y siempre lo suelo decir, utilizar este ejemplo. Un juez examina, juzga para condenar, para sentenciar, pero un médico examina, juzga para sanar. Sé tú un médico. Mira los problemas para sanarlos, no para castigar, porque mía es la venganza, dice el Señor. Bueno, vamos al siguiente punto. Y de otra forma en que podemos dar la gloria a Dios es poniendo al servicio de los demás el don que hemos recibido. Porque miren lo que nos dice el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí está la palabra clave. La palabra clave aquí es administradores. Somos administradores, no somos dueños. Y a veces nos confundimos, nos consideramos dueños y no somos dueños. El dueño es el Señor, el dueño es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Según el don que ha recibido, y cada uno ha recibido un don, ¿verdad? Cada uno tiene sus habilidades, cada uno ha recibido las bendiciones que le ha dado el Señor. Ahora, nosotros a veces lo que hacemos es, lo que el Señor me dio es para mí y punto. Yo no voy a compartir con nadie. Se me olvida que el Señor lo que me ha dado, lo ha hecho o tenía el propósito de que yo lo administre y que lo administre sabiamente. Ahí es donde fallamos. Cuando nosotros nos consideramos dueños de todo, ¿saben qué? Podemos decir que apretamos los puños. De hecho, hay una broma que dice que están los que son los de la cofradía de los del puño cerrado, que no les sacan nada, de esos que son duros. No voy a decir que así sean los de Monterrey, pero tienen fama, ¿no? Y siempre en cada país hay un estado donde hay fama de que estos son agarrados como ellos solos, ¿no? ¿Qué suele suceder cuando uno es muy agarrado? Cuando uno todo lo quiere tener aquí apretado. Que se considera dueño. Todo aquel que dice, no, esto es mío porque yo me lo gané, porque yo por mi esfuerzo lo conseguí, a mí nadie me ha ayudado, a mí nadie me ha dado nada. No sé si les suena eso. Pero a veces así somos de arrogantes. A mí nadie me ha ayudado, a mí nadie me ha dado nada. Todo me lo he conseguido yo. ¿Y saben qué pasa? Que nuestro corazón se cierra. No solo se cierran nuestros puños, se cierra nuestro corazón. Y se nos olvida que lo que tenemos es porque lo recibimos. La fuerza, la vida, la salud, lo mucho o lo poco, lo tenemos porque Dios nos lo dio. Porque es un don que Dios nos ha dado. ¿Y saben qué? Cuanto más nos aferremos creyendo que somos dueños, más nos va a doler cuando nos lo arranquen. Pero somos administradores. Eso es lo que nos está diciendo. Somos administradores. El problema no está en si somos o no administradores. Lo somos, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho administradores. El tema está en que si somos buenos o malos administradores. ¿Y saben qué? Que el ser administrador tiene que ver que un administrador es un hombre que tiene la libertad de decidir sobre los bienes del dueño. Un administrador es alguien al que se da la libertad para que decida sobre los bienes del dueño. Hay, vamos a decir, ranchos, hay fincas donde hay un administrador, ¿verdad? Y ese administrador es el que tiene que tomar decisiones.
Dice, pues aquí, si es en un campo, dice, pues aquí se va a sembrar esto, aquí va a sembrar lo otro. Por supuesto que su jefe ha hablado ya con su jefe, sabe lo que su jefe quiere, pero él tiene que tomar las decisiones. Si hay una enfermedad o algo, tiene que comprar los materiales que hacen falta, los herbicidas, y aplicarlos a las personas que hay que contratar, los que hace falta para trabajar, y toma las decisiones, ¿no? Y se entiende que el dueño confía en esa persona. Dice, tú eres mi administrador, yo confío en las decisiones que tú tomes. Así vemos con el Señor, Él es el dueño, ¿verdad? Y confía en nosotros. Y a uno nos da un talento, otro nos da 2, otro nos da 5. Entonces nos dice, ahora sí, toma decisiones. Haz esto, haz lo otro, reparte aquí, saca de acá, trae para acá, lleva. Y Dios nos hace que seamos administradores. Ahora, hay administradores que son buenos y aquellos que son malos. Pero Dios nos da esa completa libertad para que tomemos decisiones, para que elijamos, para que distribuyamos o para que recojamos. Ahora bien, ¿qué tan fieles somos? Porque se va a llegar el momento en el que el Señor venga y nos diga, a ver, te di tanto, te di esto, ¿qué has hecho con ello? ¿Has sido un buen administrador o has sido un mal administrador? Y ahí cada uno, delante del Señor, al Señor tendrá que darle cuentas. Ahora, debemos poner al servicio de los demás el don que hemos recibido o los dones que hemos recibido, y esa es una de las formas en que glorificamos a Dios. Siguiente aspecto. También hablando conforme a las palabras de Dios. Dice el versículo 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Qué fácil, ¿verdad? Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Se dice, esta mañana estábamos en un estudio bíblico y ya ven que está el proverbio que dice que aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Entonces quien estaba dando el estudio ve a una señora que parece que quería hablar y le dice, ¿tenías que decir algo? Es que te veo ahí esa cara de sabiduría. Y dice, quiero que sigan pensando lo mismo. Porque aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Quiero que sigan pensando que soy sabio, por tanto voy a quedar callado. En este caso ella dice, voy a quedar callada. Cuando hablamos conforme a las palabras de Dios, vamos a hablar sabiamente. Pero no es fácil. Es mucho más fácil hablar conforme a mis deseos, conforme a lo que a mí me gusta, conforme a lo que yo creo. Para hablar conforme a las palabras de Dios, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Porque también el Señor Jesucristo, y fíjense cómo dijo, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Porque cualquier palabra ociosa que salga de nuestra boca no está hablada conforme a las palabras de Dios. Y claro, ¿saben qué? Al meditar en este pasaje, al meditar en esta frase, digo, Señor, wow, está complicado. Es un desafío, porque muchas veces me sorprendo a mí mismo hablando no conforme a las palabras de Dios, sino hablando conforme a las palabras mías. Y digo, Señor, por favor, protégeme y dame sabiduría para que mi mente razone bíblicamente, para que mi mente razone conforme a tu palabra. Y ese es un desafío. Que tu mente, que nuestra lengua, que nuestra boca razone, medite y hable según lo que Dios dice, no según lo que yo digo. Porque cuando tú hables conforme a las palabras de Dios, tus palabras transforman, cambian, hacen la diferencia en un mundo que está perdido. Siguiente punto, con eso vamos, uno más y concluimos, es también ministrando conforme al poder que Dios da.
Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí la palabra ministre o ministrar es una palabra muy conocida que se llama el diáconos, ¿verdad? En las iglesias hay diáconos. ¿Cuál es la función de los diáconos? Servir, ¿no? Así se traduce, servir. Un diácono es un sirviente. Nosotros a veces lo tomamos como título. Es que yo soy un diácono. Es que a mí me tienen que respetar porque este es mi título, ¿no? Pero en realidad, más que un título, es una actitud. Es una acción, es servir, servicio. Ahora, nosotros podemos servir o ministrar conforme a nuestro poder o conforme al poder que da Dios. Si ministramos en la carne, estamos ministrando conforme a nuestro poder. Si ministramos o si servimos conforme al poder que Dios da, estamos haciéndolo, siendo guiados e impulsados por Él. Para su gloria y no para nuestra gloria. Normalmente cuando actuamos según nuestra carne, estamos haciendo las cosas para nuestra gloria. Y lo que hacemos para nuestra gloria no es gloria. Así que ministremos conforme al poder que Él da. Y concluimos con esto. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que hagamos todo para dar gloria a Dios, porque es suya. Dice que a Dios pertenece la gloria, a Dios pertenece el imperio. La época en que nos encontramos es la época en que está el imperio romano y hay un emperador y ese emperador se creía dueño, ¿verdad? De hecho, muchos lo que hacían era adorar al emperador. Muchos decían que era un dios y le daban gloria a ese emperador. Aquí Pedro lo que está diciendo es arriesgado. ¿Por qué? Porque está diciendo, no, el imperio no es del emperador. La gloria no le pertenece al emperador. El imperio pertenece a Dios. La gloria pertenece a Dios. A Él es a quien tenemos que glorificar. Y de la única forma en que nosotros podemos glorificar a Dios es por medio de Jesucristo. Como dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Apartados de Cristo, no somos capaces de glorificar a Dios, pero en Cristo sí. Él hace posible que le glorifiquemos. Ahora, fíjense, empezó diciendo que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuál era el fin o cuál es el fin de todas las cosas? ¿Cuál es el propósito por el cual todas las cosas fueron creadas? Dar la gloria a aquel que le pertenece la gloria. Ahora fíjense esto. ¿Cómo cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver la vida, si lo que hacemos está enfocado en glorificar a Dios, en exaltar a Dios, en poner a Dios en lo más alto, y dejar de hacer las cosas para satisfacerme a mí, para autoexaltarme a mí, para yo ser lo más importante, para ponerme yo en alto? Cambia mucho, porque ya tu motor, aquello que te impulsa para hacer las cosas, no es yo y mi bienestar, yo y mi nombre, yo y mi fama, yo y mi poder, el yo, sino que ahora es Dios. Es necesario, por nuestro bien, dar la gloria a Dios. Y suena egoísta al decir por nuestro bien, pero es así. Por nuestro bien, demos la gloria a Dios, porque tú y yo
fuimos creados, como dice el canto, con un propósito para tu nombre glorificar. ¿Ven? Vamos a orar. Dios Santo, te damos las gracias porque nos has creado, porque nos das la vida, porque en medio de la enfermedad no nos abandonas, porque cuando enfrentamos sufrimiento, luchas, tú no nos dejas, tú estás ahí con nosotros. Porque Señor nos has dado un propósito y tu propósito para nuestra vida es eterno. Porque nos das la capacidad de poderte glorificar y solamente somos capaces de hacerlo por medio de Cristo Jesús. Porque en Él, porque por Él podemos, Señor, honrarte y glorificarte y exaltarte como tú te mereces. Señor, por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Guíanos, danos una mente, danos un ser que te honre, que te glorifique, que podamos pensar conforme a tu voluntad, que podamos amar como tú quieres que amemos, que podamos servir, que podamos ser administradores buenos, no mediocres, Señor. Queremos exaltarte a ti, Señor, queremos glorificarte y sabemos que solo es posible si lo hacemos siendo guiados por tu Espíritu Santo, estando en Cristo. Señor, que sea Cristo el Señor de nuestra vida, que sea Cristo el que reina en nosotros, que sea Cristo el que nos guía. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.